No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Alguien necesita aquí de ti, Jesús. Alguien quiere entregarse a ti, Jesús. Alguien quiere tener un amigo con quien hablar. Alguien necesita aquí de ti, Señor. Alguien necesita aquí de ti, Jesús. Alguien quiere entregarse a ti, Jesús. Alguien quiere tener un amigo con quien hablar. Alguien necesita aquí de ti, Jesús. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Sigo amándole a Él. Cada día es, oh, qué amor entre mi Dios y yo. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Sigo amándole, sigo amándole a Él. Dulce, dulce cada día es, oh, qué amor entre mi Dios y yo. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Alabanzas a Jesús. Dígale gloria al Señor. Dele alabanza a Jesús. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí en este lugar. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos, los que están de pies. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, su misericordia, su bondad, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y bueno, estaba analizando, pensando, meditando en este verso de la palabra del Señor que escribió acá el profeta Isaías estos días. Y pensaba en esto que dice el profeta, donde dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí el profeta está hablándole al pueblo. Estamos en una profecía, ¿cierto? En un libro profético. El Señor viene hablando con el pueblo
haciéndole varias afirmaciones, varias promesas, haciendo cosas que Él va a hacer con el pueblo, tratando de mostrarles el nuevo porvenir, tratando de mostrarles de alguna forma por medio del profeta lo que les esperaba. El pueblo ya traía una historia, ya había recorrido, ya había trasegado varios caminos, varias circunstancias, ya había tenido historia hacia atrás, pero aquí el Señor hace un alto y empieza a mostrarle y un poco a visualizar, a plantear, a plasmar el plan de salvación que tenía Él ideado. Amén. Y dentro de todo esto, me llama la atención eso que afirma el profeta o el Señor por medio del profeta, cuando les hace esa recomendación al pueblo y les dice que no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y pensaba en esto porque nosotros también tenemos una historia. Cada vez que pasa un día, o culmina un día mejor, o pasa una circunstancia, un hecho, eso ya va quedando en la historia, eso va quedando en el pasado, eso va quedando atrás. Muchas de esas experiencias en nuestras vidas, si las miramos hacia atrás, haciendo un poco de retrospectiva, algunas de esas experiencias quizás no han sido las mejores, hablando de nuestra vida. Hay cosas que inclusive nosotros solamente sabemos, cada uno, no las conoce nadie más. Y parece ser que muchas veces puede pasar, de pronto a usted le ha pasado, que empezamos a mirar hacia atrás las cosas que han sucedido, que han acontecido. Y de pronto hasta nos empeñamos en traerlas a la memoria. De pronto hasta nos insistimos en mirar hacia atrás y recordar todas esas cosas, cuando quizás tuvimos experiencias no tan agradables en nuestras vidas, cuando quizás estuvimos en situaciones que no nos queremos acordar, pero que las traemos a la memoria. Amén. Y las recordamos y pareciera que a veces vivimos anclados a esas cosas. Parece que no se borraran de allí. Parece que estuvieran siempre fijas. Parece que volvieran como una película que se repite y se repite en nuestras mentes. Y estudiando un poco la palabra del Señor, veo que Dios siempre plasma en su palabra el mirar hacia adelante. Amén. El Señor nos invita siempre a no quedarnos atrás. Nos invita a que avancemos, a que evolucionemos, a que procedamos no a quedarnos en lo que está atrás, sino a mirar a lo que está por delante. Alabanzas al nombre de Jesús. Y veo que en muchas ocasiones en la Biblia, con varios personajes, muchos de ellos tuvieron esa situación, tuvieron ese episodio. Si miramos, por ejemplo, a Samuel, el profeta, el caudillo, el sacerdote de Israel, cuando todavía no había rey, cuando todavía no había líder, él lo era. Sin embargo, el pueblo pide un rey, solicita, ve a las naciones de su alrededor y dice: nosotros queremos también un rey como lo tienen las otras naciones. Y es así cuando Samuel se siente un poco resentido por esa situación. El Señor le dice: no, tranquilo, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y bueno, ustedes conocen la historia, llega Saúl a la historia de Israel como el primer rey. Y bueno, todos conocemos la dificultad que tuvo él, donde el Señor lo desecha porque desobedeció. Pero cuando sucede eso, Samuel
queda anclado ahí a esa situación. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, el Señor le hace una pregunta a Samuel, porque Samuel, después de que todo eso acontece, él se siente un poco mal, él se siente un poco incómodo con esa situación y se postra a orar y a orar y a orar y a orar y a llorar y a llorar y a llorar por esa situación. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Y son esas situaciones en las que nosotros las recordamos, las traemos a la memoria. Y esas situaciones obviamente para nosotros quizás fueron dolorosas, fueron traumáticas. Y eso nuevamente nos hace revivir esa situación. Y el Señor lo que nos dice es: miremos hacia adelante. Así como dice aquí el profeta: no traigáis a memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas. Y eso le ocurrió a Samuel. Samuel quedó allí en esa situación. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo he traído, ya yo he fijado mi vista, yo he ya identificado a una persona que es conforme a mi corazón, dice la palabra del Señor. Es decir, el Señor siempre está mirando hacia adelante. Amén. Y Samuel estaba allí y el Señor le dice: no, ya basta de llorar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Lo mismo le pasa a Josué. Josué también, este personaje que Dios llama, que Dios levanta para que guíe al pueblo, en lo que le restaba por hacer. Usted conoce la historia perfectamente. Josué ya había tenido las primeras victorias en grandes ciudades, había ya conquistado mucho territorio. Sin embargo, se encuentra con una situación, y es cuando el pueblo comete pecado. El libro de Josué, capítulo 7, verso 10, dice la palabra del Señor. Voy a permitirme leer Josué capítulo 7, verso 10. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Israel se encendió contra los hijos de Israel. El pueblo había cometido un pecado, se había equivocado. Gloria al Señor. Y eso fue terrible para lo que Josué venía haciendo, porque traía unas consecuencias difíciles para el pueblo, para ellos y para él mismo, obviamente. Sin embargo, Josué se queda como que estancado allí, como detenido en esa situación. La situación que sucede, él queda ahí. Y en el verso 10 o en el verso 8, desde los versos anteriores, dice la palabra del Señor que él se arrodilla a orar, él se arrodilla a hablar con el Señor. Y en el verso 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y le dice el Señor qué es lo que Josué tiene que hacer. Es decir, Josué queda ahí sentado en esa situación. Y a veces nosotros nos sucede eso en nuestras vidas. Llega el error, llega la situación difícil, llega el momento complejo y nos quedamos ahí paralizados frente a la situación. Y ahí es cuando empezamos a pensar y analizar y a traer a la memoria cosas del pasado. Pero es que a mí siempre me pasa esto, pero es que esto, lo otro, fue porque yo hice esto, o fue porque yo hice lo otro. Pero la invitación nuevamente es a no quedarse ahí, sino en mirar hacia adelante. Porque las esperanzas del Señor y las promesas de Dios están en mirar hacia adelante. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Lo que pasó
quedó en el olvido, quedó atrás. Y a veces el enemigo también como que se encarga de traer a la memoria el dedo acusador. Y aprovecha cuando de pronto te acercas a orar, te arrodillas ahí en tu cuarto, en tu sala, en tu lugar donde acostumbras a orar con el Señor, y te saca a colación eso. Y te dice, mira, pero es que tú te equivocaste, tú cometiste este error, tú hiciste esto, lo otro. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es momento de levantarse y avanzar, de mirar hacia adelante, porque el Señor en nosotros ha hecho cosas nuevas. Él ha hecho una vida nueva para nosotros. Él con nosotros ha hecho un nuevo pacto. Él con nosotros ha hecho borrón y cuenta nueva. Inclusive esas situaciones que estamos conversando se convierten en un obstáculo para ser llenos del Espíritu Santo. Porque pensamos, es que yo me equivoqué, es que yo desobedecí, es que yo hice esto, lo otro, el Señor no me ha perdonado. Y esos son pensamientos del enemigo, que no quieren que tú tengas una relación más íntima con el Señor, que quiere estorbar tu oración, que quiere impedir que tú estés ahí arrodillado, porque Él sabe que cuando tú estás ahí arrodillado, estás mirando hacia adelante, estás mirando al Dios de victoria, estás mirando al Dios de la gloria, estás mirando hacia la esperanza que Él tiene para nosotros. Y Él sabe que si te distrae la vista de ese objetivo, ahí va a tenernos un poco enredados en el día a día. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso en el libro de Génesis, cuando todos conocemos la historia, Lot y su familia, el Señor los saca de allí, les da una instrucción, ¿cierto? Corran hacia adelante y no miren hacia atrás. Y el Señor a nosotros nos ha rescatado de esa vida que teníamos, nos ha llamado a una nueva vida, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso el escritor sagrado en los Hebreos, el capítulo 10, verso 17, relata un poco ese nuevo pacto, esa nueva vida, esa nueva creación que el Señor quiere hacer y está haciendo y ha hecho con nosotros. Dice la palabra del Señor, voy a leer desde el verso 12 del capítulo 10 de Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Y dice el escritor sagrado, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Y lo importante de lo que estamos hablando, dice el verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si el Señor Todopoderoso, si el Dios de la gloria, si el único que puede juzgar, si el único que puede señalar, si el único que puede poner siquiera, si pudiéramos decirlo, el dedo sobre alguien, sobre la actuación de alguien, Él es el único que podría hacerlo, decidió un día dejar atrás los pecados y las transgresiones. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en traer a la memoria las cosas pasadas? ¿Por qué nosotros insistimos en traer a nuestra mente eso que ya pasó, eso que ya sucedió? ¿Por qué nosotros
volvemos a esa situación de poder estar recordando y recabando y mirando, si es que yo hice, y por esto y por lo otro. Cuando el Señor nos hace un llamado, no se acuerden de las cosas pasadas. No se acuerden de eso que ha acontecido. Ya eso quedó atrás. Ni el mismo Señor se acuerda de eso. Y si llega el enemigo a jugar ese papel, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque Él quiere estorbar su oración. Y póngase usted a analizar por un momento en esta noche que cuando usted se arrodilla a orar es cuando llegan esos pensamientos. Cuando usted quiere tener un momento de intimidad, un momento de adoración, un momento de alabanza, es cuando llegan esos pensamientos. Bueno, no sé si de pronto solo a mí me pasa eso. Y empieza la lucha, y empieza allí la discusión ahí mental entre una cosa y la otra, un pensamiento y lo otro, porque el enemigo quiere estorbar esa oración. Él sabe que cuando tú estás allí arrodillado en tu hogar, en tu casa, en tu sala, invocando el nombre del Señor, Él sabe que los demonios tienen que huir. Él sabe que todas esas presiones y opresiones del enemigo tienen que retroceder. Por eso Él quiere impedir tu oración, por eso Él quiere impedir que tú te arrodilles, por eso Él quiere impedir que en tu mente haya una concentración de alabanza, de adoración, de meditación de la palabra de Jesús. Alabanzas a Jesús. Pero esta noche nos vamos a confirmar, nos vamos a afirmar en esta palabra. Y cada vez que llegue ese pensamiento vamos a decir, no, el Señor me invita a mirar hacia adelante. ¿Sabe que el apóstol Pablo practicaba esto? El apóstol Pablo fue una vez un asesino, ¿cierto? Nosotros miramos y citamos al apóstol Pablo, el gran apóstol de Dios, claro que lo fue. Fue usado por él, escribió 13 cartas, tuvo un gran ministerio con los gentiles, pero él una vez fue un asesino, fue un seguidor de la iglesia. Él instaba, él promovía el asesinato de los cristianos. Tenía su pasado. Todos tenemos nuestro pasado, pero no tenemos por qué traerlo siempre a colación. El apóstol Pablo, de quien estamos hablando, dice en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Filipenses, leámoslo en esta noche. Capítulo 3, verso 13 de Filipenses, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y habla el apóstol Pablo y dice, aunque tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Y describe allí, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue hablando allí el apóstol hasta el verso 13, donde dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allá es donde están las cosas, allá es donde están las promesas. No atrás, no en la historia es historia. Es adelante donde está
el premio que estamos persiguiendo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el escritor sagrado en los Hebreos, en el capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para no perdernos en esa carrera, para no perdernos en este camino, el Señor nos colocó una señal, ¿cierto? Una guía. Nos colocó una brújula, ¿cómo le decimos? Un punto para nosotros no perdernos en ese camino. Está en el verso 2 del mismo capítulo que estamos leyendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de delante de él. Fíjese que aquí lo que está diciendo el escritor sagrado en la carta a los Hebreos es que él también corrió esta misma carrera que nosotros. Es que él también llegó aquí y sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos todos los días. Es que él también vivió en esta misma carne que nosotros vivimos todos los días. Pero él siempre decía, dice el escritor sagrado, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que él tenía algo adelante que lo iba viendo. Él no iba mirando hacia atrás lo que quedó, el que lo traicionó, el que le dijo esto, el que lo dijo lo otro, el que lo insultó, el que lo escupió. Él no iba reprochando ni sacando a colación eso, sino que él sabía que su obra iba a verse en estos días. Él se imaginaba viendo a la iglesia en Cedritos en ese momento. Él en algún momento dijo, allá van a estar mis hermanos de Cedritos, allá van a estar un día adorándome y exaltándome. Y por ese gozo él es que él iba dando ese paso a paso en esa lucha. Alabanzas a Jesús por el gozo puesto delante de él. La invitación en esta noche es que nos extendamos hacia adelante. No nos quedemos anclados en los errores, en las situaciones pasadas, en el que sí hice, no hice, pero sí hice, pero no hice. Ya eso fue lo que pasó. Tenemos un Dios que nos perdona, que nos santifica, que nos lleva siempre hacia adelante. Y Él quiere que todos nosotros estemos un día con Él en victoria y en gloria. Alabanzas a Jesús. Quiero invitarles para que estemos en pie. Cantemos esa canción que dice, me verás en gloria, me verás. Amén. Porque un día estaremos en gloria con Él. Y esa es nuestra esperanza. El enemigo quiere bloquear esa esperanza. El enemigo quiere al máximo impedir que tú y yo estemos un día con Él por toda la eternidad. Pero tú y yo estaremos en gloria por fe, alabanzas.